La primera edición de Villa en La Laguna, el compañero de la organización, que era un comité de base de Morena en San Pedro de las Colonias, me dijo: vamos a detenernos en esta esquina porque quiere hablar contigo esa señora. Se paró, había una señora haciendo gorditas y bajamos del carro y la señora le dijo, el compañero: aquí está Paco Ignacio Taibo. Ah, muy bien, dijo la señora, que siguió haciendo gorditas. Y muy bueno su libro, me dice. Y dije: ay, güey. Y el general lo recomendó. Entonces, yo, que no suelo ser recomendado por ningún general, como ustedes pensarán y acertarán, le pregunté: ¿el general? Y me dijo: sí, el general. El general nos dijo que había que leerlo. Está muy bueno, está muy bueno. Y insistí: ¿el general? Me dijo: sí, Pancho, porque él nos dijo que había que leerlo, que estaba muy bueno. Porque nosotros somos espiritistas, dijo la señora de las gorditas, y a cada rato viene a vernos, Pancho. No es como otros culeros que no vienen. No sé a quiénes se refería, porque no se me ocurrió preguntarle quiénes eran los culeros que no venían. Él sí viene. Y la otra vez vino y dijo: está bien bueno el libro de Paco Taibo. Y dije: pues órale. Me quedé tan desconcertado que le abracé a la señora, interrumpí su trabajo de hacer las gorditas y me fui a dar la conferencia. Y de veras, en principio yo no soy espiritista, yo soy como Benito, no creo en nada prácticamente, creo en los mitos populares y en cosas así muy sólidas, ¿no? Etéreas, pero muy sólidas. Pero a partir de ese momento dije: pues si Pancho dijo que estaba toda madre el libro, yo lo digo, ¿no? Que me desmientan, ¿no? Y incluso hice un intento tímido, que fracasó por tímido, de decirle a la editorial: recomendado por Pancho Villa. No me atreví. ¿Qué les estoy contando? Que está ahí. La presencia de Villa es tremenda en la sociedad mexicana. Pero al mismo tiempo, cuando empecé a trabajar en el Villa, y ya estaba el trabajo de Katz, que sin duda abrió puerta enormemente para una reflexión seria sobre el villismo, cuando empecé a trabajar, lo que ahí estaba era un desmadre. Era la leyenda negra potente, magnificada por el carrancismo y por los herederos del carrancismo, del Villa asesino, ladrón, bandolero que nunca había dejado de serlo, salvaje, violento, destructivo, sin propuesta. Estaba la versión de los marxistas chirris, los marxistas de academia y de cubículo, que no entendían un carajo sobre Villa. Se planteaban el problema a la inversa, o sea, no estudias al villismo y para obtener una reflexión, sino llegas y le pones un marco y tratas de que entre a madrazos. Entonces, ¿dónde está la propuesta agraria del villismo? No está. Ergo, era un proyecto pequeño burgués. Entonces, tonterías de generalidades con las cuales el marxismo neandertal operaba en los años 60, con una manera primitiva de aproximarse a la historia, y en particular a la historia de la revolución. Era una propuesta burguesa. No me dice nada, ¿sí? Porque toda la gama de propuestas burguesas, desde Lenin a Lafayette, ¿sí? Caben dentro de una reflexión como esta. No era una propuesta socialista, pues lo era y no lo era, en Canutillo. O sea, no podías medir con estos raseros con los cuales la izquierda tradicional y ortodoxa se había acercado al villismo. Había tenido muchas menos dificultades en aproximarse a Zapata, mucho más claro como propuesta de reforma agraria: la tierra es para el que la trabaja, la defensa comunitaria. Zapata era mucho más fácilmente comprensible y Villa era incomprensible para esta izquierda. Luego estaba el panegírico de Tocada, ¿no? Los cerca de
600 corridos que tuve que leer uno por uno para ver qué tenían de verdad, de mentira, de mito, y para tratar de entender, donde Villa aparecía como figura heroica, como figura folclórica, como gran asesino, como simplemente eco y nostalgia de un tiempo en el que los hombres eran de veras y las mujeres también. No veo porque después dejaron de serlo, pero bueno, en la mítica del corrido parece ser que esta relación con el pasado como sustento de todas las heroicidades que ya se fueron y ya no están, ¿no? Luego estaba toda la desinformación que el propio villismo había construido. Cada vez que Villa contaba una historia, la cambiaba, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la tradición de los narradores orales es esa, la vas mejorando conforme la vas contando. El anillo crece 2 centímetros, no eran 4.000 sino 8.000, el polvo que levantábamos alcanzaba no 1 kilómetro sino 7, y aquel güey no era tan malo, no, era mucho peor, ¿no? Y el otro, la pistola no se le disparó, se la disparé. Y entonces, en toda esta recontada del villismo había un cúmulo de medias verdades, falsedades, elementos míticos, mentiras descaradas, porque el villismo se construye a partir de su derrota militar como la tradición oral de los derrotados, y empiezan a contarse lo que no se está contando. Al no integrarse a la historia oficial de la revolución, se desintegra de ella y se convierte en tradición oral, rescatada pues, por poquísimos libros y algunos folletos, algunas entrevistas afortunadamente, y algunos trabajos periodísticos interesantes que la van recogiendo. Pero la van recogiendo y se la van recontando. Y luego al final encontrabas el cúmulo de historias que, como en todo trabajo que opera sobre el siglo XX, son tradicionalmente historias que se van montando una arriba de otra. Es el viejito que tiene unas memorias ciertas, pero que leyó un libro y mezcló la memoria del libro con lo que dijo, y al final hay un champurrado y ya no sabes qué vivió y qué no vivió, ¿no? Y entonces algunos momentos claves para entender la historia del villismo, que es una historia militar, no solo política, no solo social, pues la historia de las balas de palo te traen loco. Eran balas de palo. ¿Cómo es balas de palo? Las balas de palo eran balas que disparabas y a 40 metros picaban porque no tenían potencia. ¿Pero eran de palo? No, las llamaban balas. Tardé un montón en descubrir que no eran balas de palo, sino que las llamaban balas de palo. O leyendas. Y entonces, ¿qué ocurre? Este cúmulo inmenso de materiales que genera el villismo, pues construye un rompecabezas múltiple que tienes que ir pasando por sedazos para convertirlo en memoria activa que te permita ordenar lo que pasó, ¿sí? Ponerlo en su lugar. Y Villa no ayuda mucho. Villa cuenta 3 veces cómo llegó a la revolución en la entrevista con Abraham González. Las 3 son diferentes. Cuenta 4 veces cómo murió su mamá. Cuenta 7 veces de quién es hijo, ¿sí? Y todas son diferentes. Y algunas se explican, algunas sirven para explicarlo, otras son medio ciertas, otras son evidentemente ciertas. Entonces, con estos materiales, lo que había era el río de la leyenda, donde pescaba todo el mundo, y este se mantenía, se conservaba. La primera pregunta era ¿por qué? ¿Qué le daba la vitalidad al villismo tan inmensa que al paso de los años la historia oficial no había podido masacrarlo? Y básicamente a la hora de ordenar la historia y contarla, descubres que la clave mítica del villismo es que el villismo es la propuesta de una sociedad de abajo hacia arriba que quiere venganza, quiere reparación de agravio, ¿sí? Quiere justicia contra las injusticias sistemáticas que se han cometido sobre ella. Y Villa es esta, terrible a veces, salvaje a veces, maravillosa a veces, ingeniosa a veces, chistosa muchísimas veces, vocación de venganza de un pueblo sometido al agravio. ¿Y por qué esta clave mítica pervive? Porque seguimos siendo un pueblo sometido al agravio, ¿sí? Porque los agravios continúan, los abusos del poder continúan, ¿sí? La represión, las mentiras, el doble lenguaje siguen estando en nuestra sociedad. Y entonces Villa aparece ahí como el fantasma que un día de estos les va a partir la madre. ¿A quiénes? A ellos. Y es bien sencillo, porque ustedes dirán, bueno, está trabajando con niveles de ambigüedad muy grandes. Ellos. ¿Vieras como cuando doy esta conferencia los ellos se enteran rápido quiénes son ellos? Rápido lo perciben y huyen hacia la puerta. Hacia el baño.
Sí, a lo mejor era alguien que quería ir al baño, porque el villismo te induce este tipo de contradicciones con gran frecuencia, ¿no? Urinarias. Villa es la vocación de venganza, ¿sí? Ante la frente. Y entonces tienes que contarlo, porque ninguna otra manera le hace justicia, ninguna interpretación teórica le hará justicia al villismo, sino es una interpretación anecdótico-narrativa, porque se construye con la vitalidad del más grande de los personajes literarios. ¿Qué pueden ustedes decir de un personaje que, aunque vive en la historia como un borracho, su máximo gusto son las malteadas de fresa? ¿Sí? Que destruye cantinas y destruye viñateras cuando toma una ciudad. Que un personaje que tenía tal puntería que era capaz de meterle a 20 metros un disparo por el cuello de la botella en horizontal, ¿sí? Pero no siempre acertaba. Y cuando acertaba decía, ¡ah, qué pistola más chirinolera! Y me tienen buscando diccionarios del regionalismo para descubrir el concepto chirinolera. Un tipo que crea verbo, como todos los narradores orales, y que inventa y reinventa sistemáticamente la realidad. Un tipo que le enseña a comer espárragos al afrancesado de Vasconcelos. Y cuando Vasconcelos en una comida en Palacio le dice, no, mire, los espárragos se comen así. Trata de cortar y el espárrago sale volando. Villa le dice, no, mire, los espárragos se comen así, ¿sí? Porque cuando fue bandolero una vez se encontró con una mula que tenía 60 latas de espárragos y durante un mes fue lo único que comió, Pancho Villa. Un personaje que, bueno, su intervención en el cine, que había que matizar un poco, porque por ejemplo cuando descubrió que si filmaba con el sol atrás, la película se velaba, ganaba $25 más, se dedicó a rechinar el caballo y traía a los camarógrafos jodidos. Y le hicieron pactar que tomaría ojinaga de día para poderlo filmar, y Villa tomó ojinaga de noche, porque al fin y al cabo ya les había sacado la lana del contrato, ¿no? Y no le preocupaba en lo más mínimo a subordinar las necesidades de una batalla muy peligrosa, porque ojinaga estaba llano y entrar de día te obligaba a 500 metros en descubierto frente a ametralladoras Maxim de los federales. Y uno hurga, busca, recuenta y dice, carajo, este tipo inventó la carga de caballería. Y es la modernidad, y lees análisis de escritores y autores que tratan de interpretar el villismo y dicen, no, Villa era el campesinado atrasado frente a la modernidad de la pequeña burguesía obregonista. Y dicen, ay, no mames, en la batalla de Celaya Villa tiene más ametralladoras que Obregón, tiene un cuerpo aéreo. La modernidad obregonista son los yaquis metidos en hoyos de 1 metro con una caja de balas en el suelo, ¿sí? O el alambre de púas que apenas cubre, el alambre de púas cubre cerca de 3 kilómetros, de 60 kilómetros que ahora tiene en el frente, o sea que de ahí nada. Y sin embargo Villa practica una carga de caballería que nadie conoce, una carga de caballería que no tiene nada que ver con la lógica europea de la progresión, la carga de caballería que va pasando del paso al trote, del trote al galope. No, la carga de caballería villista es sincopada, como el jazz, es 1 disparo, 1 disparo, 1 disparo, y así 7 veces, porque es la carga que le marca el Mauser y el Remington con 7 repeticiones. Y después de eso, ¿qué cantaban los dorados cuando cargaban? Pues nada, chinga, porque después de eso se metían la rienda en la boca y tiraban de 45, y no veo que nadie pueda cantar con una pinche rienda en la boca, ¿sí? Y entonces cuando vas sometiendo al material de la realidad todo este cúmulo inmenso de historias del villismo, lo que vas encontrando es un personaje que viene desde lo más profundo de una sociedad castigada y que asume como suya la vocación de la venganza y de la justicia, a su modo y a partir de sus aprendizajes. Y construye un proyecto absolutamente novedoso en México. A la hora de decir, bueno, pero aquí hay una posible interpretación teórica. ¿A qué se parece el modelo que está construyendo Villa en Canutillo en 1922-23? Pues se parece al comunismo de guerra de Bukharin. Fue lo único que encontré que tenía equivalentes ideológicos. Ahora, Villa en su vida había oído hablar de Bukharin, ¿sí? Y cuando le hablaban de los socialistas decía que traía muy mal rollo porque Calles hablaba de los socialistas bien y entonces Calles hablaba bien. Y Villa había visto un dibujo de un cuadro en Modigliani y había visto un artículo sobre, le habían leído un artículo sobre Houdini. Eran sus contemporáneos, pero el mundo de Villa era un mundo tan extraño que iba del centro al norte de los Estados Unidos, que conocía muy bien, pero cuando fue a las pirámides de Teotihuacán,
de Teotihuacán lo que preguntó es quiénes las construyeron, porque los indios que hay por aquí se ven muy huevones, ¿no? El mundo indígena no era el suyo, nunca lo entendió. Cuando lee por primera vez, estando en la cárcel, la historia de la conquista de México, tiene gran admiración por Hernán Cortés, diciendo, viste qué inteligente, se chingó el Moctezuma y luego el Cuauhtémoc, ¿no? Leída en la versión de Zamacois, no hay identidad. Pues ¿cómo lo va a ver? Analizas, por ejemplo, los 20 hombres que van en la descubierta en la calle Hoy Madero, hacia el Zócalo, y dices, a ver, bandolero, ladrón de vacas, minero, fotógrafo. Es la primera revolución proletaria del siglo XX donde no hay intelectuales ni clase media. Y tú dices, ¿esta es la vanguardia? Pues sí, esa es la vanguardia, compañeros. ¿Y qué tienen? Pues algunos de ellos el bagaje del magonismo que se había construido en la gran ideología de combate de la época, dándole contenido social a toda perspectiva, fuera la que fuera. Otros de ellos tienen la vivencia social. Toribio Ortega tiene que había sido maestro de un pueblo miserable, azorrillado y jodido por los rurales, la cordada y los grandes hacendados durante 50 años. Y eso es Toribio Ortega. Isabel Robles, ¿qué tiene? Pues tiene el haber sido maestro de escuela en una región donde se practicaba el derecho de pernada, ¿sí? ¿Qué tiene? Bueno, en resumen, porque aquí dice que teníamos 10 minutos, hace 10 minutos. Aquí ahora tenemos que terminar, ¿ya? Bien. En resumen, ¿tenemos 5 minutos más? Bien. Es potente. Villa es potente. En principio, porque no hay manera de encasillarlo. En principio, porque responde a una combinación compleja, como todos los personajes históricos importantes, compleja y no simple y no sencilla, de las tensiones sociales de una época enraizadas, enmarcadas en un tipo que resulta muy extraño, porque además tiene una combinación rarísima de filosofía de bandolero, mentalidad de polígamo que crea redes sociales a partir de las relaciones amorosas. Por lo tanto, se casa 22 veces, 2 con la misma mujer porque se le olvidó que ya se había casado con ella, ¿no? Código ético de bandolero es la traición, es el pecado mayor, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, olfato de clase. Y cuando aparece Carranza, Villa hace así y no le huele, no le llega, ¿no? Ese tipo no es. Y sin embargo, fidelidad es a lo loco, la fidelidad con Madero, ¿no? Que forma parte del código del bandolero. Y también una mentalidad social, porque no hay que olvidarse que en el mes que Villa es de gobernador de Chihuahua, funda 50 escuelas, más de las que había en esos días en Chihuahua, primero. Segundo, expropia a toda la oligarquía chihuahuense y la expropia a grado de barrer con ella. Dueños, propietarios, parientes secundarios, prestanombres, los arrasa, las haciendas, las fábricas de cerveza, las minas, las cuentas bancarias, los pianos de las casas, de las grandes casas, los arrasa, ¿sí? Y logra hacer un acto de locura dentro de la lógica de Pancho Villa, que es poner la carne al 10% de su precio original. Quiere decir que un filete que te costaba 10 pesos se podía comprar en la Chihuahua villista a peso. Nunca los pobres de México han comido tanta y tan buena carne. Que solo fuera por eso, viva Pancho Villa. Viva México.